Pastillita. No, pero esos bandazos así, es que me voy mentalizando. Bueno, ¿qué dicen a todo esto los aficionados? Los hemos grabado porque la UEFA no nos dejaba estar en la calle. Y esto es lo que decían. Vamos a verlo y a escucharlo. Chicas, si quieren también hablar con nosotras, ¿cómo ves el partido de hoy? Jodido. Pero ganaremos 2-0. ¿Estás preocupada, no? Un poquito, la verdad. Sí, porque hoy el Valencia se la juega. Básicamente sí, sobre todo si en los primeros minutos salen empanados. ¿Crees que va a poder el Valencia superar esta crisis? ¡Oh! Por supuesto. Vamos, más les vale. ¿Dónde crees que puede estar la clave para poder superar ya estos fantasmas? Concentración en defensa. O sea, ir concentrados en defensa y el ataque que funcione. ¿Te atreves con algún resultado? 2-0, gol de Aduriz y de Mata, que somos de la Peña Juan Mata. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, a ver si tenemos a más gente que quiera hablar con nosotros. A ver, otra chica por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mireia, ¿Cómo ves este partido? ¿Estás preocupada o crees que vamos a ganar? muy preocupada porque, no sé, el Valencia ahora no está demostrando nada. En estos últimos partidos un desastre. ¿Y crees que va a poder superar la crisis esta que está teniendo en las últimas jornadas? Bueno, si tiene un poco de suerte, sí. ¿Te atreves con un resultado? 2-1. ¿Y goles de? Soldado y Mata. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. A ver, queremos más opiniones, a ver si tenemos por aquí más gente. Pues bueno, la gente está un poco preocupada, pero hay bastante optimismo, ¿eh? Yo creo que la gente está dando buenos resultados, está dando la victoria para el Valencia. Y no sé, yo creo que a pesar de la mala racha que está teniendo el Valencia, pues la gente está con el equipo y está pensando en un buen resultado. Tengo aquí un señor que creo que quiere participar. ¿Cómo ve el partido de esta noche? ¿Con preocupación? Vamos a ganar 2-0. Igual que la última vez con Kempes y con Kili González. Estos están muy eufóricos, pero van a palmar hoy. Déjalos. Bueno, a ver si nos dejan. Bueno, a ver si nos dejan seguir con las entrevistas. A ver si podemos. Bueno, parece que están muy animados. Madre mía. Esto es lo que nos espera esta noche. Esperemos que el Mestalla consiga poder callarlos, porque parece que vienen con todas, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos seguir con las entrevistas. Sí. Bueno, a ver, tenemos aquí más gente que quiere participar. Hola, buenas noches. ¿Cómo ve el partido? Pues hombre, el partido lo veo un poquito difícil, ¿eh? Si seguimos con la tónica que está utilizando el Valencia últimamente, mucha garra le tienen que poner al partido para llevarlo, ¿eh? Adelante. ¿Cree que va a poder superar la crisis? Yo creo que sí, hombre. Yo creo que el Valencia es una entidad y yo creo que este partido lo vamos a sacar con mucha garra. Hoy tiene que ser un partido a muerte, así queremos mantenernos en Champions. O sea que yo creo que de la crisis saldremos, ¿eh? ¿Y cómo cree que va a reaccionar Mestalla ante tan ruidosa afición que nos viene desde Escocia? Muy bien, las adversidades son las mejores. Cuando hemos estado allí, hemos empatado a 1 y hoy que vienen ellos aquí tenemos que ganar por lo menos 3. Si pudiera mandarle un mensaje de apoyo, de ánimo a los jugadores, ¿qué les diría? ¿Que sacaran esa garra? Que sacaran esa garra, que jueguen como siempre, que lo saben hacer y como lo han venido demostrando. No por 3 partidos que hemos estado así tambaleándonos va a ser lo que van a causar todo. O sea, que sigan con la garra que están utilizando, nada más. ¿Se atreve con un resultado? Pues sí, me voy a atrever, un 3-0. ¿Goles de? Mira, goles, eso ya va a ser más difícil. Aunque nos marque César de cabeza, me da exactamente lo mismo, que ganemos. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues vamos a ver si tenemos por aquí más opiniones, gente que quiera participar. Aquí tenemos un señor que quiere hablar. Uy, eres escocés. Result for tonight. Who win? 1-1. 1-1. Bueno, pues nos dice que un empate. Esperemos que no. Thank you. Un aficionado escocés que nos ha dicho, pues eso, que muchos escoceses nos están diciendo que quieren un empate a 1. No sé si tienen miedo o qué está ocurriendo, pero vamos, que hoy lo que el Valencia tiene que hacer es ganar. Y no sé, a ver si alguien se anima más a venir aquí y hablar con nosotros. Esta señora, a ver si quiere salir.
¿Cómo ve el partido de esta noche? Hombre, fenomenal, vamos a ganar. ¿Vamos a ganar? ¿Cree que el Valencia va a poder superar esta crisis? Seguro, vamos, seguro, seguro. 2-0 seguro, o por lo menos 3-1. ¿Y quién cree que va a marcar? Pues, hombre, no lo sé. No lo sé. Eso ya no lo sé. Bueno, pues nada, muchas gracias. A ver, la afición sigue optimista a pesar de, bueno, esos duros momentos que está atravesando ahora el Valencia, que no acaban de salir las cosas. A ver si conseguimos saber este señor. Hola, buenas noches, ¿cómo se llama? Me llamo José. José, ¿cómo cree que va a desarrollarse este partido de esta noche? Bueno, pues es muy difícil adivinarlo, porque últimamente el equipo está bastante flojo. O sea, no sé qué le ha pasado en los últimos partidos, que empezó muy bien y ahora está que parece que no se aclaren. O sea, que no sé lo que va a pasar, en fin, pero yo creo que vamos a ganar. O sea, que a pesar de la crisis, usted Yo creo que es una mentalización de ellos, que no sé lo que ha pasado. Es que es inexplicable. Porque lo que ha pasado con el equipo, eso no lo entiende nadie. Porque empezó de la manera que empezó, y estos últimos partidos, pues no sé no sé si es por los cambios que hace el entrenador, que hace bastante, o sea, que cambia a la gente demasiado, o sea, que porque está metiendo a 7 o 8 jugadores en cada equipo, que yo no sé si eso será al final bueno o será malo, ¿no? Pero sobre el partido este, yo creo que vamos a, o sea, que se van a mentalizar y que vamos a ganar, porque como no ganemos, estamos listos. O sea que... ¿Se atreve con un resultado para hoy? Hombre, yo creo que vamos a quedar un 2-0. ¿Y goles? Hombre, goles es muy difícil, pero yo creo que pues uno de cada. Uno de Soldado y otro de Aduri. Vale, pues muchas gracias por colaborar con nosotros. A ver, tenemos por aquí más gente que quiere hablar con nosotros. A ver, estas chicas tan guapas. Hola, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Elena. Y yo Marta. Oye, ¿cómo veis el partido de esta noche? ¿Creéis que vamos a ganar? Ganamos seguro. Yo creo que sí, está emocionante todo. Ellos se beban cerveza y nos dejan el partido. A pesar de la crisis que está viviendo el Valencia, ¿sois optimistas? Sí, somos muy optimistas. Sí, vamos a apoyar aquí todos a muerte. Va a ganar. No, que sí, que va a ganar fijo. ¿Os atrevéis con un resultado? Sí, 2-1. ¿Goles de? Fernández y Miguel. Y a Portugal, Fernández y Miguel. Ahí estamos. O de César, no, de cabeza no lo quería.